vuelvo a caer preso allá en la cárcel de Devoto, me vuelvo a fugar. Y decir, ya era un tipo con 2 fugas, un tipo que ya robaba un banco, un tipo que ya había matado, un tipo que se defendía, un tipo que lideraba banda. Ya, bueno, un personaje asqueroso, pero un personaje al fin. Yo volví a la misma celda, la 118, que todavía tiene los barrotes soldados de cuando yo los corté para irme. Y vos me llevó a la misma celda y salí y digo, Ulises, mira, acá las cosas van a cambiar así, ya sabemos, me dijeron, esperando lo otro, ¿no? Digo, mirá, acá vamos a orar por la visita, vamos a no hacer cosas que no hay que hacer, no robarnos entre nosotros, vamos a tratar de vivir bien, de ayudarnos, de un montón de cosas bíblicas. Digo, yo soy cristiano, vos me decías hace unos días, como marcándome que vos sos católico, y yo te decía de lo que yo siento. Yo tengo amigos muy católicos, qué sé yo, somos hijos del mismo padre. Eso es lo que yo quiero ir también. Si bien rezamos distinto, tenemos cosas distintas, los dos creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Luchar contra el odio, ¿no? Porque Jesús vino a dar un mandamiento nuevo, que es amar los unos a los otros. En el episodio anterior tuvimos una charla muy especial donde hablamos de personas rotas, personas heridas. Hoy tenemos un testimonio que vale oro, el testimonio de Gustavo Amorín. Una vida llena de violencia, una vida con heridas, una vida con drogas, una vida de cárcel, pero aunque entre todo eso encontró el amor de Dios. Así que un placer y un gusto tenerte. Gus, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, lo más bien. Bueno, un placer tenerte acá. Y me gustaría empezar esta ruta por tus primeros pasos. ¿Cómo fue esa niñez en Piedras Blancas? Mirá, mi niñez fue medio que en la iglesia. O sea, el otro día alguien me decía cuántos años hace que estoy en la iglesia y tengo 57 y yo a los 5 añitos ya había llevado a mi mamá a la iglesia. Por uno u otro motivo, pero son maneras en que Dios llama a las personas. Así que lo mío fue por hambre, porque yo ya medio que tengo una familia súper disfuncional, sin Cristo, sin el amor correcto que uno tiene que tener, y nos criamos más bien en la calle. Hoy por hoy todavía mi mamá a veces recalca que tenemos una relación genial como tiene que ser, pero siempre recalca cómo te criaste solo. En síntesis, me crié ahí, sí, atrás del Club Ciclista en Maroña, pero casi siempre en la calle. Ya con esa edad yo ya andaba de los 5 añitos, ya andaba en la calle con mi hermano, empujando algún auto, limpiando algo en el almacén para que nos den algo. Si bien no conocían las cosas que hoy por hoy se ven comúnmente en la calle, pero no dejaba de estar en situación casi que de calle. Así que ahí me crié una mezcla de iglesia y calle. Hablas mucho de tu madre, de tus hermanos. La figura paterna, ¿por qué siempre está un poco más relegada? Bueno, ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que las personas sin Cristo, nada, en casa era mi mamá. Mi mamá en esos años se prostituía, en casa se tomaba alcohol. Vengo de un engaño de ella a su esposo y de ahí aparezco yo. O sea que por ende no tuve a mi papá en ese tiempo, si bien después tuve una relación ya de grande, pero esa figura no estuvo. Y a los 3 añitos de edad mía aparece un padrastro y no hablaría tanto de él hoy porque él ya partió y partió con el Señor, pero sí a los 8 años de edad mío intentó abusar sexualmente. Me costó años poder hablarlo como lo hablo ahora, decir, como Gustavo, perderás algo por contar que un hombre quiso abusar de vos con 8 añitos de edad. No perdí nada, lo que perdí fue identidad, lo que perdí fue figura paterna, lo que perdí fue después encontrarme con Cristo y costarme muchísimo reconocerme como hijo o a él como padre. Pero bueno, desde ahí nace que uno no habla mucho porque no hubo, no existió. Y lo que hubo, chao, desastroso en ese momento. ¿Cómo pasás de una vida de a veces ir a la iglesia a ese primer contacto con la delincuencia? Mira, a veces me toca recalcar un poco y más allá de que yo siempre digo claro que son 52 años, casi 53 en la iglesia, eso no hace que sean 52 años, 53 con Cristo. Entonces yo conocía la iglesia institución,
Conocía a alguien que me dio un abrazo, alguien que me dio de comer, alguien que me hablaba cosas lindas, alguien que me daba buenos consejos, pero no había tenido un encuentro, y no por la edad, porque no hay una edad para tener ese encuentro. Entonces también era muy influenciable, y no quiere decir que aparecí en esa vida porque me influenciaron los amigos. Aparecí por decisiones propias. A los 17 años yo ya hacía boxeo. Si bien trabajaba y estudiaba, trabajaba ya en ese momento. Mi padrastro y mi mamá tenían un puesto en la feria de fiambre, de productos porcinos. Se vendía muchísimo y yo trabajaba con ellos. Paralelamente estudiaba y también hacía deporte. Pero ya arranqué a tomar algún vino que otro. Tampoco es que lo hice por tomar vino. Yo siempre fui muy consciente, y algunos piensan que hablo con liviandad. No, no hablo con liviandad. Hablo las cosas como son. Hablo las decisiones que tomé, buenas y malas, y hablo las consecuencias que pagué. Algunos dicen que fue pocos años lo que estuve preso para lo que hice. Bueno, es lo que tocó, es lo que a mí me dieron, y por ende cuando me abrieron la puerta salí. Y a los 17 años yo ya parezco un poquito de desorden en mi vida. Ya un poco de violencia física, no conocía un arma, no conocía las drogas. Y así que en el año 85, que yo tenía 17, tomo la decisión de irme para Argentina porque creía que iba a ser un poquito más encasillado allá. Tengo familiares muy trabajadores, y veía que yo ya estaba titubeando un poco entre lo bueno y lo malo. Y en el 88 volví, y bueno, nada, volví, tenía unos amigos que éramos amigos. Uno podría decir, no eran amigos porque si no, no me hubieran... No, eran mis amigos. Hacían cosas malas, robaban. Hacían rapiña en aquel momento a los Manzanares, una sucursal de tipo supermercaditos o almacenes, que había como 80 y pico de sucursales, y ellos robaban. Mi pasión siempre fue y es manejar, y digo, loco, somos amigos, yo manejo, pero a todo esto no por una necesidad, no, porque éramos amigos. Hay algo que vos recalcás siempre que me encanta, que es que vos nunca echás la culpa a tus amigos. Hay algo que siempre vos decís, que es: las decisiones a lo largo de mi vida las tomé yo, y como que te haces cargo también de esa parte, ¿no? Es que tuve muy buenos consejos. Mi padrastro, puedo contar eso malo, pero él fue quien me crió, quien me dio de comer, quien me inculcaba el laburo y el estudio. Siempre tuve buenos consejos. En el entorno de la iglesia, muy buenos consejos. Fui un tipo que fui de no saberle decir que no a mis amigos, pero muy consciente, muy sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal, muy sabiendo, capaz que no midiendo las consecuencias. Ahí hay otro tema que, bueno, capaz que no tuve lo que yo tuve hace un tiempo atrás, de llevar a uno de mis hijos a que conozca la cárcel. Loco, mira, estás torcido, vení que te muestro, porque esto no es el marginal, esto es esto. Y capaz que si me lo hubieran mostrado, no lo sé, porque no pasó. Pero sí no medí las consecuencias. Cuando quise acordar, estaba en un camión. Eso fue en abril del año 89. Colo-Colo, Peñarol, ¿no? Colo-Colo, Peñarol. Yo tenía una novia acá en Mateo Cortés y Marcos Sastre. Mateo Cortés 4740. Rosana, preciosa y buena gente y buena familia. Y tenía como dos vidas. Hace poco me hacían una entrevista y me decía, pero eras muchos en uno. Y yo creo que sí. Era uno en la iglesia, era uno en casa, era uno con ciertos amigos, era otro con esos amigos, era otro con mi novia. Era un montón de personajes, por llamarle de una manera. Y sí, ese día cayeron presos los otros dos, porque éramos tres. Yo estaba, después de todo eso, yo estaba mirando el Peñarol, Colo-Colo, la Libertadores. Y bueno, fui preso. Un gurí, estamos hablando del año 89, yo tenía 21 años, pero 21 años... Cuesta decir sano, porque uno diría, ¿cómo sano si hacía rapiña? Yo en mi vida había lastimado a alguien, había golpeado, en mi vida había usado un arma, por ende no teníamos arma, a veces íbamos con una sevillana, que no pierde la gravedad. Pero sí, digo, no sé, nenes de pecho en lo que sería un ámbito delictivo. Y el otro día, en una nota, yo le decía que yo personalmente, y algunos escuchan y después te dan un palo por todos lados. Eso pasa siempre. Sí, pero porque yo le decía, una cosa es robar y otra cosa es ser delincuente, si bien es un delito. Una cosa es jugar a la pelota, otra cosa es ser futbolista. Una cosa es pelear y otra cosa es ser peleador. Entonces yo lo que era, yo robaba. Yo no era ladrón, yo no tenía ese hábito, yo no era delincuente, no vengo de familia de delincuentes. Exacto. No hay en mi familia. Bueno, en la jerga se puede decir tumbera o de la cárcel, está eso de diferenciar a los que roban a las abuelas,
a los que roban a... Sí. Si bien todos son actos malos, en la cárcel Claro como que que sí. se tiene diferentes escalones, digamos, Es que ¿no? está el delincuente y está el que robó. O está el que consumió algo y robó una garrafa y no se lo tilda como... Es todo horrible, porque si no parecería como que uno... Es todo horrible. Exacto. Pero yo era alguien rescatable, alguien que alguien se hubiera sentado a hablar, pero aparecía en el penal de libertad con 21 años y lo que era el penal de libertad en ese momento, año 89, eh, era o defenderte o te pasan por arriba, era ver abusos sexuales, ver abuso físico, era ver policía que le daban el crédito a ciertos presos tumberos, como se le decía, para que ellos te lleven a su celda, y era unirnos entre nosotros y decir, loco, somos los tres a cuidarnos y somos los tres a estar juntitos y bueno, y conocer lo que es un cuchillo y conocer lo que es defender tu vida. Y nada, en el libro hay una parte que me decían que hubiera sido para mí el penal de libertad, la escuelita del crimen, porque todo lo malo lo aprendí ahí, adentro de la cárcel. Todo, o sea, meten a un pibe que nunca nada, con un hombre que llevaba 9 o 10 antecedentes y un montón de años preso. ¿Y qué charla puede tener? ¿Cómo fue esa primera noche? Nada, no, yo por ende, mira, he ido a predicar a más de 55, 57 cárceles y nunca pude ir a predicar el penal de libertad. Mirá, He ido a cárceles de, qué sé yo, de Europa, de Argentina, de acá, todas, excepto esa, porque es un lugar que me marcó mucho. Las primeras noches son unos gritos desgarradores, las primeras noches son unos ruidos que no te lo olvidas más. Nada, quizás alguien escuchar y decir, pero entonces, ¿por qué después lo hiciste otra vez? ¿O por qué seguiste en ese ambiente? Y ya no fue por no medir las consecuencias, fue que se me hizo, ese fui yo. ujú, Yo me hice ahí, yo me hice delincuente, después fui delincuente. ujú. Pero hasta ese momento era un gurí que extrañaba a mi vieja, un gurí que sufrió cuando esa novia me dejó, un gurí cuando empecé a ver que no era tantos amigos como yo creía, y un gurí que hoy, capaz que hoy como pastor, y capaz que suene feo, un gurí que pude ver que la iglesia no era tal, porque la iglesia no fue nadie de la iglesia a visitarme ni a llevarme un abrazo, que es gratis. Entonces también empecé a conocer la otra parte de la iglesia, Ujú. que en Israel no son todos judíos, en Uruguay no son todos uruguayos y en la iglesia no son todos cristianos. Por ahí pasa un poco. Queda la mamá, queda, bueno, mi hermano y mi hermana, queda mi familia, pero no toda. Y no tendría que quedar nadie, porque Ujú. tampoco es para que te den un premio, pero está. Vos haces énfasis también en tu hermano Jaime. Sí. ¿Qué significó Jaime para vos? Bueno, es difícil hasta hablar de nada, pero todo. Yo creo que no, más que mi mamá, más que todo. Mi hermano, no sé, no es sagrado porque solamente Dios es sagrado, pero no, nada, me cuesta hablar en los libros, en las entrevistas. Sí. Una parte en mi vida, una de las pérdidas, que cuando me entero que él falleció producto de la pasta base, yo estaba preso ya con prisión perpetua y quedé al borde de ser un psiquiátrico, que quedé al borde de ser uno de los tipos más violentos en ese momento, que nada remedia, pero bueno, creo que ahí sentí el peso de perder de las cosas más amadas que tuve, ¿no? Y bueno, hay cosas que no vuelven nunca más para atrás, que no las vuelve a donde voy a ir, al Ujú. cementerio. O sea, cosas que las perdés, loco, y que no las viviste y que decís la pucha, se pierde mucho más que la libertad. La cárcel, como dijiste, te cambió la vida. ¿Cómo se vive dentro de la cárcel? Porque también muchas personas están rumiando sobre, Mm. ¿y si un día atropello a alguien y estoy en la cárcel? ¿Cómo es vivir en la cárcel? Porque muchos dicen, no es una condena, si bien es una condena, es para rehabilitar. Bueno, eso no. Entonces, quiero que me digas desde tu piel, alguien que pasó por la cárcel, alguien que pasó por las rejas, que nos cuentes qué es la cárcel, cómo se vive, cuáles son las normas. Mirá, Uruguay tiene, no sé, 32, 35 cárceles, por hablar de nuestro país. De esas 32, 35 cárceles, de esos alrededor de 11.000 presos, tenés 50 cárceles. 50 dentro de las 32. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vemos, yo qué sé, por nombrar a alguien, un Penades.
Él no está en un pabellón común y no está en una cárcel. La cárcel que él vive no es la cárcel que vivimos ciertos personajes que están presos. No es la misma cárcel que toca a la persona que no tiene un mango. No es la misma cárcel que le toca. Uno dice, atropello a alguien, voy. Y tenés que ver quién sos para ver a dónde va. No es la misma cárcel, el penal de libertad, un gurí sano con 21 años, al que vino después. Después yo vine siendo un personaje en las cárceles. Entonces alguien me decía, yo estuve preso en 32 cárceles diferentes, acá y en diferentes países y por la misma condena. Me fueron extraditando y trayéndome a Sudamérica. Y alguien me decía, ¿cuál fue la peor que viví? Si bien pasé por Tacumbú, que es una de las más violentas de Latinoamérica, en Paraguay, si bien pasé por penales de máxima seguridad en Argentina. La peor cárcel que yo pisé fue la cárcel que yo pisé como cristiano. Entonces ahí no es la cárcel, es vos queriendo hacer todo bien, es vos nadando contra la corriente. En la cárcel es muy común ser violento. El más bueno, y aún la Biblia dice así, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El que es lo más malo, por ejemplo, yo caí en Argentina, no, ese que viene ahí, el uruguayo, es bueno, porque mató policía, porque robó banco, porque se fugó de las cárceles, ese es bueno. Cuando vine extraditado para acá, para Concar, en el año 2010, vine siendo cristiano, vine siendo, que enseguida fui pastor, yo fui ungido por pastor en el 2010, en septiembre, estando preso, y no era bueno, Claro. porque no me drogaba, porque no peleaba, porque no usaba cuchillo, porque amaba a mi familia, porque ayudaba a las personas. Entonces es difícil hablar de la cárcel teniendo en cuenta que debe ser lo peor que hay, y no por ser cárcel, sino por la manipulación institucional que hay y porque le pusieron Instituto Nacional de Rehabilitación y en la vida rehabilitaron a nadie. No que a uno sí, a dos no, no. En la vida no rehabilitaron ni van a rehabilitar a nadie porque es un lugar de castigo, porque es un lugar anticonstitucional, porque decir, loco, dice la Constitución que tú tienes que ser limpio y no de castigo, que para guardarte y para poder reinsertarte. Y te meten en una habitación literal de 3 metros por 2, 9 personas con 2 camas. Y vos decís, chau, ya para arrancamos, ¿cómo hacemos esa cuenta? Y encerrado uno con el otro, con cualquiera, y vemos que te meten en el lugar de donde los presos se prenden fuego uno con otro y que la policía no es capaz de tirar un vaso de agua al fuego, sino que son capaces de incentivar y motivar y golpear y verduguear. Y en el 2026, hoy, vemos personas que se están muriendo de frío y otras acá afuera diciendo que se lo merecen. Entonces hay un problema que no es de cárcel, sino que es de seres humanos. Es decir, yo voy a la cárcel a visitarla hoy, trabajo dentro de la cárcel y veo, conozco, viví más años allá adentro que afuera. Entonces, la cárcel es uno dentro de la cárcel. Yo en el penal de libertad, si no me hacía, y me hubieran hecho a mí. Exacto. Entonces, si no te defendés, es como la selva, loco. Porque así es hoy. Uno piensa, vos hablaste de tema de cuchillos, uno piensa, capaz que me puedo defender si sé boxeo. No. Nada, ¿no? Porque allá hay como una cultura también de arreglar todo a través de ya cuchillos. están lo que mandan, vos. En la cárcel ya están lo que mandan. En su momento me tocó ser a mí. Ya están lo que imparten la política. Y ya están personajes que, como yo, un director me llamaba avalando. Y yo era el que manejaba el pabellón. Y si lo tiene que manejar la policía. Vos sos el que pone la política. Vos sos el que lastima a la gente y que la policía no te toca. Y sos el que a la policía le entra cosas. Porque yo tengo un balazo de la cabeza dentro de la cárcel. Y esa arma, ¿quién la entró? Y por ende ¿Cuál yo es? he hecho otra cosa. ¿El de la cara o el de...? De la cara. Entonces, sí. ¿Y cómo pasa eso? ¿Y cómo pasa que entran kilos y kilos y kilos y kilos de droga? No, porque las visitas, dale. No, hoy por hoy ya hay sistemas, hay cosas que... Tenemos un escáner y no hay un preso que no tenga celular. Capaz que el preso escucha y dice, vos, pero yo no estoy de ningún lado, ni a favor ni en contra de nadie. Estoy entendiendo que no se rehabilitan las personas porque la policía, la justicia no puede ponerle un límite. Porque tenemos ministros del interior que no son capaces de decir, loco, vamos a desactivar esta bomba. ¿Cómo? Empezando, loco, a desarmar todo lo ilegal ahí adentro y a poner antenas para inhibir todos los celulares y a poner a los presos a trabajar. Y a estudiar y trabajar y nada más, y no dormir todo el día. Porque yo era uno de esos. Y llegás y el enfermero te llena de pastillas. A mí me hizo drogadito un enfermero, no me hizo drogadito una boca. ¿Cuántas pastillas tomabas por 22. día? Sí. 22 recetada por el médico encima. Entonces vos decís, vos, loco, esto es una cosa enferma. Y después, ¿Qué eran, benzodiazepinas o qué? Era de todo, de todo. En aquel momento había una Nocinam 25 miligramos.
Te partía al medio. Entonces, si vos, loco, ¿cómo este pibe está dopado las 24 horas? Entonces hay un sistema que no funciona. Nada justifica, no estamos hablando del delito, estamos hablando de cárcel. Ujú. No, después el delincuente, claro que tiene que ir a la cárcel, sin duda. Sería como llega, no, estuvo mal, que me dieron pocos años para las barbaridades que hice. Dios, alguien dice, tuve un Dios aparte. No, tuve a Dios. Y hoy estoy acá, entiendo, y la gente que dice que es muy poco tiempo, 18 años, yo entiendo que también. Ujú. Aunque Sí, no, vos lo decís también muchas es veces. que esa es la realidad. Si me quitan un familiar, no me gustaría. Pero tampoco creo que la cárcel tenga el derecho, y gracias a Dios que no existe la pena de muerte en Uruguay, ni las prisiones perpetuas, porque no tenemos justicia preparada para tal, ¿no? Ujú. Tenemos estos son todos pobres los que están en la cárcel. Y los que no están en otras cárceles. En Florida, Fray Bento, yo qué sé, otros lugares, cárceles con 100 presos, todo abierto, tipo chacra. Bueno, no deja de ser cárcel, pero es lo que tendría que ser. Como primario, entrando en libertad, en la cárcel de libertad, vaya antítesis de penal libertad, Sí, ¿no? sí. ¿Qué es lo primero que pasás? Es decir, te sancionan con la pena de cárcel. Sí. ¿Cómo es el proceso hasta llegar a libertad? Mira, yo me condenaron a 7 años y medio. Te suben al camión, el camión va pasando por Jefatura, va pasando por Santiago Baje o Concar, y sigue al penal, que es lo peor, alguno que queda en Santiago, ahí sí en Soler, y seguía hasta allá, que es lo peor que tenía, por lo menos en ese momento es la peor cárcel. Llegás y abren la puerta y hay un túnel de policía de cada lado que tenés que pasar por el medio, y te llenan de palo como si vos le hubiera hecho algo a ellos, o como si violencia con violencia se repara, o como si vos no llegaste a una cárcel, le pegan como en las películas. Ujú. De ahí a desnudarte, a llevarte unas cuantas trompadas y al policía a burlarse de vos desnudo con algún preso viejo que ya tiene la confianza con ellos, y de ahí encontrar una celda y que seguramente que no va a ir con primario, que seguramente que nosotros no éramos de un barrio que digamos, wow, soy de tal cante o de tal otro, no, yo era de Colón. Yo no tenía antecedentes, yo no tenía como un estatus ahí adentro. Y desde ahí que son lo que se le denomina vulgarmente giles. De ahí son gilardos y vos tenés que plantarte si yo vivo como esto o quiero yo marcar mi territorio como los animales. Bueno, tocó marcar el territorio como los animales porque yo sabía que iba a estar 7 años preso. En el 91, en las fiestas del 91, hay un traslado grande para Concar, y del penal de libertad para Concar es como vivir en el Borro y mudarte para Carrasco. Algo así, sí. Mirá. Y sí, y wow, digo, loco, no podía creerlo, pero yo ya era violento, yo ya consumía, yo ya tenía ese instinto de defenderme y de atacar, y llegué a Concar, y está en la fiesta, me acuerdo que, bueno, mi hermano, uno de los primeros, y decirle, loco, mirá, tengo un montón de enemigos, de macanas que hice en el penal, y me quedan todavía 3 años más para hacer, 4, y tomé otra decisión, en mi vida tomé muchas decisiones, Ujú. unas muy buenas y la mayoría espantosas. Y me acuerdo, le dije a mi mamá y a mi hermano, digo, yo me voy. Mi mamá siempre estuvo y lo tiene conmigo, sabe que si se me mete algo y lo decido hacer, hoy, bueno, ¿no? Voy a Ujú. edificar esto, voy a hacer lo otro, voy a ayudar a alguien o voy a trabajar en tal y tal lado. Pero en ese momento también digo, mamá, me voy y tengo todo preparado. Y así que en febrero del 92, a los pocos meses de haber llegado ahí, me fugué y me fui para Argentina y bueno, hubo otro clic en mi vida. Yo ya no volvé más. Estás Ujú. fugado, tenés que usar otro documento, ya sos delincuente. Es como que, yo qué sé, ya no hay que jugar al fútbol en tu barrio, ya estás jugando en un lugar donde tenés que entrenar, concentrar, y si bien nada que ver esto, pero esto te llevaba a estar en ese entorno, ya me hice delincuente. Ujú. Me hice, siempre digo, nada me hizo a mí nada me hizo. Tuve unos años que yo remarcaba un poco que capaz que por lo que mi viejo, una de las mentiras más grandes, típica de un adicto, echarle la culpa a alguien. Tal vez en vez de la cárcel hubiera terminado en un psicólogo, si tanto me afectó. Entonces no, yo tomé una decisión atrás de otra, era una máquina de tomar. Y bueno, y me cambió la vida para siempre eso. Te escapaste del Concar, fuiste a Argentina. ¿Qué tenías allá? Yo tengo la misma familia que te nombraba del año 85, familiares sumamente trabajadores, honestos, sin nada, nunca ni antecedentes ni vicio.
Pero yo llegué y me acuerdo que me fui con un primo mío en el barrio La Boca, Bransen y 292, Bransen y Solesi, a una cuadra de la Bombonera. Pero 2 cuadras para acá estaba Bransen y Almirante Brown. Ujú. Almirante Brown y, bueno, y La Madrid, Olavarría, Mendoza, todo eso eran todos como hace muchísimos años, era acá el Bajo, o todo ese suburbio de la aduana, Juan Carlos Gómez Piedra, y eso era lo mismo. Habitaciones pequeñas con una rocola, prostitución, droga, delincuencia. Y fui a la noche y claro, ya había salido en los diarios, ya se había fugado, ya los delincuentes sabían quién era y no precisé marcar un territorio, sino que me comí ese personaje. Ya era Cabezón, yo en ese momento tenía un documento de Díaz, era mi apellido, el Cabezón Díaz para todos Ujú. lados. Bueno, nada. O sea que desde Uruguay llegó la noticia argentina enseguida. Sí, en aquellos momentos los diarios eran nada, se leía mucho el diario y era vos pasar, si vos no lo consumías, vos pasabas por los kioscos grandes en Buenos Aires y veías las portadas, todo el mundo, y eso parece grandote, pero hay un ambiente que es pequeño, el Ujú. ambiente delictivo en cualquier país del mundo es reducido, digamos, y está, y realmente es como que acepté un personaje, me gustó, lo tomé, lo viví. Suena horrible decir hoy como cristiano, yo lo disfruté. No, pero está O bien, es sea, la historia de uno. esa es mi realidad. ¿Qué querés que diga? No, lo hice obligado, sufría cada vez que. No, loco, yo lo disfruté, hice lo que quise hacer, mal, pero lo hice porque lo quise hacer. También una cosa es disfrutar y otra cosa es ser feliz. No, nada que ver. Yo hoy por hoy puedo decirme a mí mismo, sé lo que es ser feliz, sé lo que es vivir en paz, que es otra de las cosas importantísimas en mi vida. No, claro, nada que ver, pero sí disfrutar con esa, como la gente que disfruta la pasta base, vos sí, pero él está disfrutando y todos vemos que no se disfruta, Ujú. pero preguntale a ellos, Claro. te dicen que la están re disfrutando. Entonces hay una ignorancia que se incorpora en uno Ujú. y la vivís, no iría a una iglesia, no, y aunque nunca me faltó palabra, en toda mi vida se han aburrido hablar medio Mirá. adentro y afuera de las cárceles, nunca me faltó, jamás. Es como alguien que te sigue y te sigue y te sigue y te sigue. Y mirá que caía en cada cárcel, lejos, miles y miles de kilómetros. Alguien, un extraño, aparecía a hablarme de Dios. Mi mamá me inundó a Nuevo Testamento. Mirá. Entonces, sí, por eso digo que eran decisiones, yo podía haber decidido. También podría hoy hablarte desde con otra óptica y decirte, no, fue el proceso que Dios usó, no, fueron mis decisiones. Y aparte, Dios lo usó. Ujú. Dios capitaliza para sí mismo, para su obra, para sí, pero no es que Él me hizo eso, yo fui. Ujú. No, sería el colmo que aún ande diciendo, no, Dios, yo no fui preso por predicar. Ujú. Por Sí, Dios ahí. te ha llamado varias veces y bueno, pero al fin y al cabo te pudo encontrar, ¿no? Es que responder al llamado es otra decisión. Ujú. Te pueden llamar, pero responder es una decisión. Entonces, amar es una decisión, tener fe es una decisión, ser cristiano es una decisión. Todo decisiones. Por eso digo, yo en mi vida he tomado infinidad de decisiones. Me arrepiento de muchas y sí, claro que si uno se arrepiente y que lo haya disfrutado en ese momento por ignorante, no quiere decir que uno no quisiera volver atrás, caminar para atrás y decir, loco, deshacer tantas macanas que no las puedes hacer, Ujú. que las vidas no se pagan con prisiones perpetuas ni con pena de muerte o muerte contra muerte, estoy recontra mil en contra de eso, pero cuesta volver a ver en la calle a la persona que te quitó un familiar, como yo me he encontrado con familiares Ujú. de Sí, personas debe ser muy difícil. te cuesta más a vos que te perdonen, vos. Que todavía tengo eso de que me han perdonado ciertos familiares y no los puedo volver a mirar a la cara, loco. Porque vos no te podés perdonar ciertas cosas. Y uno diría, no, pero sos pastor, a mí me cuesta perdonarme ciertas cosas. Ujú. No encuentro como... Y ayer hablaba con alguien, ayer sin ir más lejos, y digo, loco, pero yo doy ese... Si vos me ves así y no sabes nada de mi vida, porque hasta esa intriga tengo a veces, loco, era como un monstruo, pero no porque está ni endemoniado ni monstruo, por las decisiones que toma uno a veces. Ujú. Así que por ahí. ¿Y cómo fue evolucionando el tema de la criminalidad en tu vida cuando llegas a Buenos Aires? Es decir, por ahora venían haciendo rapiñas, Sí. robos, la gente te empezó a conocer, empezaste a... un poco ese ego también se empezó a alimentar
¿Cómo fue evolucionando Gustavo a través de esas decisiones? Mirá, después que tenés tu fuga y que ya estás en otro país, vuelvo a caer preso allá en el año 94. Nacía mi nena en abril del 94. Yo caía preso en la cárcel de Devoto. Me vuelvo a fugar. Y decís, ya era un tipo con 2 fugas, un tipo que ya robaba un banco, un tipo que ya había matado, un tipo que se defendía, un tipo que lideraba banda. Eh, ya, bueno, un personaje asqueroso, pero un personaje al fin. Entonces ya cuando entras a la cárcel sos diferente, ya el policía es diferente con vos, ya los presos están esperando que vos implante tu política o tu forma de vida en ese lugar. Ya los pabellones a donde vas son distintos. Me acuerdo que me habían llevado a una cárcel que ya no está, en Caseros, que estaba atrás del Garrahan. Sí, vos explicás en el libro que es una brutalidad esa cárcel, ¿no? Yo estaba en el piso 17, después más arriba estaba el gimnasio y eso, o sea, 18 pisos tenía seguro. El piso 17B, que era un piso de máxima seguridad, o sea, ya separaban a los presos. Estos son presos, qué sé yo, en aquel momento super banda, personas que habían robado blindados, matado policía. Y ya vivía en ese lugar, ya te daba, en lo malo, repito, en lo malo te daba un estatus. Ya vos bajaba y eras un preso que vivía en el 17B, ya era un preso compañero y amigo de fulano, o que había hecho esto y lo otro. Ya no se habla de la familia, ya no se habla de amor, ya no se habla de Cristo, se habla de lo malo que hiciste. De esa cárcel después con los años la demolieron porque era tortuoso vivir ahí. Por eso que discrepo mucho que las cárceles sean para castigar a las personas. Hay una historia también con la arquitecta del lugar, ¿no? El hijo de ella se mató ahí, no aguantaba la musiquita, no aguantaba no ver a un policía, sino que se abría todo por un medio mecánico, desde una consola que levantaban como unos puentes, abrían con un mecanismo de timón, se abrían las puertas, una musiquita. Nosotros éramos en todo el piso 14 presos, o sea, los mismos 14 todos los días durante años, y mamá, ya no hay ni mentiras que decirte. Conocíamos los olores, la Sí. mirada, los gestos. Era impresionante, por algo después la demolieron y quedaron otras cárceles, obviamente hay como 80 cárceles en Argentina, pero sí evoluciona uno en lo malo y después cuesta volver atrás en el mismo lugar. Yo ya vendía droga, ya consumía, fui papá estando preso, ya tenía que yo portaba un arma de fuego, que la policía no lo ignora, se hacen requisa. Ujú. ¿Cómo puede ser que no te la Dentro de encuentren? la cárcel tiene un Claro, arma. claro, entonces, ¿y cómo puede ser que no te la Qué encuentren? locura. ¿Entendés? ¿Cómo puede ser que presos se agarren a balazo dentro de la cárcel? Ahora vos vas en este momento a Concar y tenés presos sueltos que se escapan por las rejas para estar ahí adentro y para robarse un preso a otro preso. Ahora, en este momento, a esta hora vos vas. Entonces no son cosas que uno hable. Sí, vos con la tecnología pensás, ahora debe ser muchísimo más difícil Yeah. poder que entren cosas. No puede ser que... No, no se termina. Es más fácil acceder a la droga adentro que afuera. Mucho más fácil. Fua, Dios Mucho, mío. mucho más fácil. Los presos comprando celulares de 40, 50 mil pesos. Y vos, y esto, y presos que acá afuera no lo tienen. Entonces, y personas que yo conozco y trabajo con personas así que te dicen que viven mejor adentro que afuera. Porque adentro hacen todo eso, esa es la vida, es horrible. Presos que si se fugan de la celda para irse a la calle, no, se fugan para robar a otro preso. Qué disparate. No presos que le pegan a los policías, que hay poquitos casos de eso, pero sí presos que el peor verdugo de presos es el preso. Sí, porque serán felices Es que te el enseñorea. 3%, porque los demás presos deben estar... Tanto, que eso tan verdugueado, pero los otros siguen sin ser felices, porque Sí, no bueno. conocen la felicidad. Exacto. O sea, disfrutan la maldad, la policía lo permite, no hay condena sobre condena, solo que el caso sea muy renombrado, pero darle una puñalada a un preso como que no es condenable, preso que hoy... O sea, cosas que son normales para ellos, Sí. que en la vida cotidiana una puñalada es algo que no, Bien, no pero puedes ahí no. concebir. Y el robo, o sea, fulano robó al otro, ¿por qué no le agrandás la condena para que se empiece a cortar ciertas cosas? ¿Por qué no agrandamos las penas? ¿Por qué no? Simplemente ahora, hace unos días, hubo una condena ejemplar para que vea la gente acá afuera, esos presos que prendieron fuego a otros. Pero también llevaría preso al policía que no tenía un matafuego. También llevaría preso al director que no tenía policía en ese momento ahí. Pero ¿sabes qué te dicen? Ellos no tenemos gente. Y eso cubre 6 muertos. Que no dejan de ser 6 vidas. Más allá de que la gente después escucha esto y dice, no, pero son pichis, son ladrones. No, son vidas.
porque Dios nos libre de que tengamos un hijo que tenga que caer en esa situación. No solo un hijo, es lo que estábamos hablando también anteriormente. Yo que no he cometido un delito en mi vida, el día de mañana puedo atropellar a alguien y puedo estar en la cárcel. Pero fíjate este periodista ese que hace poco Sí, cayó, ¿te acordás? sí, De la sí, sí. motito, no me acuerdo Sí. el nombre, Rafa. Rafa Sí, Cotelo. sí, y vos, mirá en qué terminó su vida, olvídate, la gente se pone ensañado en pensar, habrá tomado, no habrá tomado, dejó de tomar, mira, no lo sé, ni me interesa saberlo. Lo que sé es que te llevan a una cárcel y te cambia la vida, de tal manera que le deterioró la salud, le cambió la vida a él y su familia, ¿no? Y tener gente que estaba ensañado pensando si tomó o no tomó, si merece o no merece, nadie merece eso. Mm, Sí, la cárcel sí, pero no las cárceles como son. claro. Eso es la gran diferencia. Eso es lo que yo No, y apunto a veces. aparte, lo bueno de tener una cárcel es poder rehabilitar a las personas. Yo entiendo que hay casos que psicológicamente no pueden ser rehabilitados, como son los psicópatas, por Bien. ejemplo. Entonces no tienen que estar en la cárcel, tienen que irse a llevarlo a Vilar de Vos. Exacto. Tiene que haber una división donde digas, bueno, ¿qué presos pueden ser recuperables, qué presos no? Bueno, ¿No? pero yo tuve 10, 12 años sin que un psicólogo hablara conmigo. Entonces, sí, ¿cuál es la forma de que vos mates 18 personas, me encerrás y cuando me abran la puerta yo cambié? Es mágica entonces la cárcel. Tiene que haber un trabajo. Tiene que saber de que si hubieran trabajado con un Gustavo Amorín, que en su familia no había antecedentes, que trabajaba, que estudiaba, que no vivía del delito, que tomó horribles decisiones, loco, este pibe no querrá seguir estudiando. Los mismos 7 años y medio condena, nadie dice que te den menos, los mismos, pero separalo de lo que lo pudre. Ujú. Esta misma persona con la que yo hablaba ayer es Yanina, y teníamos una naranja arriba de la mesada, apenas picadita, y ella me hizo esta pregunta y mi cabeza viaja mucho. Dice, che, esta si la pongo ahí con la otra porque apenas picada, ¿la pudrirá? Sí, sacala, no la meta con la otra naranja porque la pudre. Eso, que algo que lo vemos en tantas cosas en las redes, si loco meten a un gurí sano entre todos podridos, nunca se van a contagiar para los sanos los podridos. Es al revés. Ujú. Entonces, si en la cárcel tenés gente que quiere, pero no la dejan, a vos te meten, vos me decís nunca cometiste un delito. Dios no lo permita, obviamente. Pasa algo que haga que vos vayas 2 días, mira, no te digo una condena, 2 días a una No, 2 cárcel. días. Yo Con- no me imagino Bien, ni una hora en la cárcel. bien. No duro 15 minutos. Convengamos que en Uruguay primero soy culpable para después ver si soy inocente. Va al revés de lo que se dice, que hay que demostrar tu culpabilidad. No, acá tenés que demostrar que soy inocente. Entonces vas a la cárcel, te meten en esa habitación con 8, 9 o 10 personas que están aburridos, que tienen cuchillos, que están consumiendo, que otros venden, que son salvajes. Lo primero que hacen, che, mandale a tu familia un mensaje que te gire una plata. Si la mandás, no salís más de ese circo. Si no la mandás, Te matan. son 9 contra vos. ¿Qué le va a decir al otro día? No, yo quiero estudiar. ¿A dónde va a estudiar? No, yo quiero trabajar. ¿A dónde va a trabajar, amigo? Vos tenés que acá hacer esto y ya quedate a hacer esto y quedate a hacer el otro. Entonces tenés que separar. Si de 5.000 presos que puede llegar a tener CONCAR, 100 sirven, sacalos rápido a esos 100. Sí. Sí, pero 4.900 no sirven, dejalos entonces. Pero hace un lugar para personas que quieran. Ujú. Hace un Totalmente lugar de para acuerdo. personas que tengan ganas de trabajar. De decir, vos, loco, yo me arrepentí de lo que hice, ya lo hice, vos. Es como que a mí me diga, ¿qué quiere que haga? ¿Que vaya a resucitar personas o a devolver plata? No, loco, lo que sí puedo mostrar es con los años que he cambiado. Quiero continuar con tu vida. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Quiero entrar en un tema delicado que es la primera vez que cometés asesinato. ¿Qué pasa por tu cabeza para tomar esa decisión y cómo es esa noche? Esa noche después de que pasa. Sí, la primera vez fue un engaño de una persona que amé mucho. Tomé la mala decisión de ir en contra de ese hombre para no ir en contra de ella, porque tenía una hija con ella. Sí decirle la verdad que era para matarte, en la cama que habíamos comprado juntos, en la casa que habíamos comprado juntos, en la vida que teníamos juntos. No justifica, pero tomé una mala decisión y maté a esa persona. Se me fue la mano y maté a esa persona y nunca más pude volver para atrás. No, yo tuve que dejar hasta la casa porque lo soñaba, porque tenía pesadillas, nunca busqué ayuda,
No que lo hice porque estaba desequilibrado, o sí, pero yo lo hice en mi sano juicio, no lo hice drogado, lo hice consciente. Y nunca más volví de eso. Jamás, jamás nunca volví de eso. Me he cruzado con su familia, con sus hijos. Ellos me han perdonado porque entendían que vivíamos los dos éramos delincuentes, los dos esto, pero yo no pude. Sí, creo que fue una persona a la cual tuve ganas de darme vuelta y resucitarlo. Me comí el coro de personas, bueno, dale, si cabeza le haces eso, a cabeza te matas, y esto. Y yo no, se me fue la moto y creo que pasa parecido a eso, esos perros que después que muerde una persona y uno le dice, me probó la sangre y siempre, Ujú. después se me hizo, no sé, no digo que se me haya hecho ni normal, ni mucho menos, pero creo que después no me pesó tanto las cosas que hice, por lo menos en esos momentos. Me pesó con el tiempo. En ese momento lo viví, otras fueron defendiéndome, otras fueron en decir, tener arma voy, tengo arma yo. Nada justifica, todo es muerte y todo es horrible y bueno, nada, como que no pude parar. Fueron 12, 13 años de los cuales yo no pude parar la moto jamás, jamás. Más droga, más delito y más violencia. ¿Era siempre por guerra entre pandillas, entre Sí. bandas? ¿O era más sicariato, digamos? Yo tengo 5 sicariatos y después el ¿Cómo resto. es ese mundo? Porque yo supongo que ah, vamos contra esto que es la ley para mí más importante que es la vida. ¿Cómo es el sistema del sicariato? Es decir, ¿vos confías en alguien que te pide hacer eso? ¿No tenés miedo de que te delate, de que tome cabos sueltos por ahí, que digas Está lo que le llaman sicariato acá en Uruguay, que son personas que la contratan por 1.000 pesos o por una bolsa de pasta base para tirar tiro y hacer locuras en la calle. Y después hay otro más profundo ambiente en el que nadie osaría denunciarte ni ir contra vos porque están contratando a alguien profesional que no llegan a vos, que llega por medio de otro, ya sea en Europa, ya sea acá en Sudamérica, pero persona que de repente hablaba con alguien hace unos cuantos días y le decía, no sé cuál es peor, no sé cuál es más asesino, si el que lo contrata o el que ejecuta. Y creo que son los dos. Creo que más allá del Sí. autor intelectual, para mí tendría que ser exactamente lo mismo, y si le dan 20 años a uno, le tienen que dar 20 a cada uno. Pero tampoco hay un miedo del otro lado que el sicario lo demande a él. O sea, hay negocios en lo ilícito, en lo ilegal, en lo delictivo, que son mucho más de palabra que lo que podemos hacer acá afuera cuando tenemos que cuidarnos de todo. Es decir, no giro una plata porque me pueden embromar, si compro un auto firmo todo primero y voy al escribano para que no me puedan embromar, y en Ujú, eso otro es la palabra. ¿Qué papel va a firmar? ujú. Yo lo hago y vos me pagás, o hago ahora y me pagás tal día, y la otra persona confía, y de los dos lados se confía. Es hasta difícil hablarlo, porque si vos por entonces, bueno, así es, hay mucho más palabras porque está mucho más en juego la vida. Que se habla muy normalmente de que cualquiera se puede morir por algo que hizo mal, por Ujú. quedarse con un vuelto, por no cumplir, yo qué sé, por no estar donde te dijeron que tenías que estar. Entonces, como, no sé cómo denominarlo, pero es un ambiente que tiene varias etapas, que lo que llegan a una banda de renombre, por llamarle de una manera, bueno, ahí las cosas son sumamente derechas. En lo ilegal, obviamente, ¿no? Todo turbio, pero tener trato con policía, trato con políticos, trato con empresarios. ¿Quién te piensa que te va a pagar cientos de miles de dólares por algo? Dale, alguien que tiene mucha plata y poder. Ujú. Entonces, bueno, por eso te digo, hay diferentes tipos de sicariato, ni hablemos en otros países. O sea, yo caí preso en Europa y decís vos, loco, es impresionante. Y después vas bajando y no está tan lejos. Claro que en Uruguay hoy ojalá no lo vivamos nunca, no se está viviendo acá. Pero sin ir más lejos acá, nomás cerquita, Argentina ya vive cosas que acá no vivimos. ¿Cómo? La ola de secuestro, Sí. uff. Entonces, gracias a Dios que no lo vivimos acá. No sé por qué, ni me interesa saberlo, pero que no lo vivimos, no lo vivimos. ¿Cuándo es tu tope? Es decir, ¿cuándo fue el último que dijiste, hasta acá ya no voy a ir más por ese lado"? ¿Cómo fue ese clic o cómo fue ese parate de decir, bueno, hasta acá ya está? Sí, en el año 2002 me llevan a una cárcel que se llama Melchor Romero,
es en la ciudad de La Plata. Es una cárcel que trae personas de las 80 y pico de cárceles y tiene lugares para los peores, tipo jaula. Y uno diría, está hablando de qué país, acá nomás, en la ciudad de La Plata, en Argentina, en la unidad 29, Melchor Romero. No tenés policía, acceso a los policías, no tenés compañeros de celda, no tenés papel higiénico, taza, Biblia. Y me costó mucho en ciertas notas decir lo que no tenés nada y empiezo a descifrar lo que no tenés, porque a la gente le cuesta entender lo que es nada. 4 paredes, una cama de hormigón, la luz que vos no tenés acceso, una habitación que mide más o menos 5 metros de altura, corte que vos no podés trepar, la luz entra por una ventanita en esos 5 metros de altura, no una ventana para colgarte, no escuchas ruido, el silencio te mata, no música, no teléfono, no visita, no abogado, no nada. Aislado totalmente. Sí, claro, cuesta mucho y uno dice, pero ya te entendí que no nada. Es que la persona te empiezan a preguntar, ¿pero leía la Biblia? No, nada. ¿Pero y qué hacía? ¿Escuchaba música? No. Las 24 horas del día era así. 24 horas del día encerrado, no un cepillo de dientes, no papel higiénico, no un vaso, no una canilla para que la abra, sino el chorro de agua que sale del inodoro. Y, y nada, me acuerdo que, y suena muy loco, porque a la tarde entraba tipo un moscón, ¿viste? Y una mosca grandota, y yo ni quería ni que se fuera, loco, la miraba, me entretenía, la miraba, pero estaba uno de esos días, vos podías estar 6 meses nada más ahí, te daban una ropa, tampoco te identificaba que por la visera, que por la ropa, no, y aparte no te veía nadie, pero de verte vos tenías la ropa que te daban ahí, tipo un overol, un mameluco naranja, éramos como una zanahoria y vos podías estar 6 meses y te tenían que sacar porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dicho eso. Y así que pasaron 5 meses y pico, me sacan y me dieron una vuelta para Formosa, 1000 kilómetros más o menos, y me trajeron, no me ingresaron a ninguna otra cárcel. Y digo, ¿no pueden ingresarme? Sí, claro, si vos ya saliste, ingresás 6 meses más. Y bueno, llorar solo, es un llanto genuino, porque no llorás para que te vea nadie, porque nadie te ve. Y bueno, y uno de esos días me arrodillé, uno de esos días sentí que sí, sentí eso. Por eso te digo, ahí está la diferencia entre ir a la iglesia y encontrarse con Cristo, y me lo encontré ahí, y me cuesta decirle a la gente lo que encontré, lo que sentí, lo que viví. De ese momento me hice cristiano, de ahí, por eso que si bien hace 50 y pico años, pero bueno, hace 20 y pico que tuve ese momento, esa compañía, ese frenar y ese saber que nunca más. De ahí me torturan, me llevan a una cárcel que es la unidad número 5 en Junín, que es también una provincia de Buenos Aires, y se les va la mano a la policía porque yo estaba involucrado en un robo de los sueldos de ellos, y me desfiguraron todas mis partes. También vienen los derechos humanos, que algún preso le dijo su visita llamó, y me ofrecen irme para la unidad 9 en la ciudad de La Plata, una cárcel denominada nueva, si bien es de máxima seguridad, pero era una cárcel, no sé si fue diferente por cómo venía yo maltratado de todos lados, merecido, no miro eso. Y llegué y el policía que se llamaba Jotayan me dice, va a estar acá en el calabozo, hoy es sábado, el miércoles te sacamos, te quedas en el calabozo, te vamos a dar tus pastillas. Digo, no, si va a venir gente a pedirme de algún pabellón, me piden, todo el mundo me conoce. Me dice, vos venís por orden de juez. Dice, el miércoles te saco. Y el que venga a pedirte, por ser amigo tuyo, lo llevo con vos. No, acá no te queremos. Y me mira y me dice, ¿querés ir al pabellón cristiano? Había unos poquititos cristianos en un pabellón. Vos ahí ya tenías condena perpetua, ¿no? Yo estaba con prisión perpetua. Y digo, no, ¿y qué voy a ir a hacer a un pabellón cristiano? No, ya sé, me dice, si vos sos el diablo en persona. Y también me volvió a pegar eso, porque más allá de las barbaridades que hice, nunca sentí que yo fuera el diablo, nunca sentí eso. Y le pedí para ir, pero mi cabeza era, eso fue sábado a la noche. Digo, llego, me baño, como, hablo por teléfono con mi familia, tengo visita el martes, el miércoles le robo todas las cosas a los precios y me voy. Y sabés que llegué, por eso que yo creo mucho, hay gente que me dice que un abrazo no cambia las cosas, yo pienso diferente y cada uno piense como quiera. Yo creo que el amor, que es lo mismo que Jesús, a semejante imperio como el imperio romano, no lo vino a confrontar con armas ni bajar al chiquero de ellos, sino que lo confrontó con amor. Y yo subí a ese lugar
y había alguien que oficiaba como pastor, un preso, llevaba un montón de años, y él me miró y me dijo, dice, no, ¿a qué venía yo? Y me viste que no hay ningún preso, ningún hermano. Le digo, sí, está vacío. Me dice, no está vacío, están todos escondidos, nosotros sabemos quién sos vos. Digo, no, tranquilo, le digo, sí soy lo que ustedes saben que soy, pero también yo conozco de esto. Y yo me voy a portar bien, loco, le digo, no, yo no voy a hacer nada acá, no, yo me voy a portar bien hasta el miércoles y el miércoles me sacan. Y el loco hizo algo, yo estaba encadenado, yo todavía tengo estas marcas, son de andar encadenado siempre. Ujú. Y puse encadenado así, encadenado los pies. Y me acuerdo que pasé los brazos por arriba de él y me abrazó. Hace un tiempito en Panamá me preguntaban cuál fue el pasaje bíblico que impactó en mi vida o en ese clic o algo. No fue una prédica, no fue un pasaje, no fue una alabanza ni una oración, fue un abrazo. Yo palabra tenía, yo conocía de iglesia, conocía de un montón de cosas, pero alguien me dio, o sea, Dios a través de alguien me dio lo que yo necesitaba, lo que mi mamá en toda la vida no me había dado, lo que mi papá no lo tuve, lo que nadie me había dado, yo nunca en mi vida, y eso no quita que porque no me abrazaron yo me hice delincuente, siempre lo aclaro porque nada que ver, separamos todo lo que estamos hablando, pero a mí me faltó un abrazo y Dios me lo trajo a través de un hombre, el loco me abrazó, me miró y yo lloré, pero mal, primer vez en años que lloraba, primer vez en años, desde chiquitito, que nadie me abrazaba de niño, de muy niño y me cambió la vida. Yo de ahí me acuerdo que estaba en mi celda y a mí ya me traían las cosas para vender a la cárcel que yo llegaba, venía alguien y ya me la daba la droga a la que yo vendía, que era mía en cualquier cárcel. O me la traían de afuera o me la traía la policía también. Y en ese momento yo me acuerdo que llamé por teléfono y digo, no me traigan, no, no vendo más, es más, no consumo más. Y yo consumía 11 gramos de cocaína por día. El mismo médico me dijo que no deje así, es una locura, esto se va dejando paulatinamente. Digo, no, no, Dios me va a cuidar. Yo había tenido una parálisis facial a causa del consumo. Y él me dijo, no, no es la abstinencia, loco, no igual, no consumo y no vendo más. Obviamente que no, nunca más el resto de todas las cosas horribles, no robar, no matar, está en la tapa del libro. Ujú. Y de ahí en más, nunca más, jamás, recién ahí me hice cristiano. Con todo lo que acarrea ser cristiano, no es que no hice eso, pero después forniqué, después hice cosas, loco, como cristiano y las he hecho como pastor. Y alguien dice, pero ¿y las contás? ¿Cómo las voy a contar? Ujú. Para que un montón de pastores escuchen que nosotros no somos Jesús, que Ujú. nosotros somos un montón de pecadores, que no es que somos pecadores porque pecamos. Ujú. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Y entonces vivo diferente, vivo un evangelio normal, vivo un evangelio de llegar y orar y saber lo que hice mal en el día y pedir perdón, pero no las cosas aberrantes que hacía. Ujú. Entonces me tocó dar una charla hace un tiempo y yo le decía, para vos robar es pecado, y claro, para casi todo el mundo, menos para mí robar no es pecado. El pecado es la desobediencia, que Dios dice no robará. Porque si no come fruta sería pecado, porque Adán y Eva comieron una fruta y fueron destituidos. No, es porque comió de donde le dijeron que no comiera. Entonces empecé a separar y a saber que la obediencia es lo que tiene mi vida como la tengo hoy. Y Ujú. el serle obediente a Dios, no santulón. Soy un negro de barrio, soy un loco que rara vez me ve de corbata, que rara vez ando, te pongo una Biblia acá arriba, sino que quiero que la gente vea el cambio. O periodistas que me llaman, y algunos te llaman para matarte, Ujú. y, literalmente, pero en algún momento les hablo de Dios. Y en algún momento se los muestro que es más que hablarles, porque son un montón de años viviendo lo que tenía que haber vivido toda mi vida. Pero es fácil juzgar, pero es lindo ver las personas de dónde salieron. Ujú. Es decir, me tocó todo eso, pero se pudo salir. Me tocó todo eso, pero hoy tengo dos laburos, mi familia te puede hablar bien de vos, mis amigos te van a hablar bien de mí, y eso es lo que a mí me llena. No que mis nietos puedan ver a ese mismo Cristo a través de su abuelo. Pero Ujú. no porque les hable y los lleve obligado a la iglesia, porque es el que cambió a su abuelo. Entonces Ujú. pasa por ahí, cuesta, la iglesia es dura. En este podcast nosotros traemos testimonios de vida, pues creo que la mejor prédica también es contar desde el fondo del corazón las cosas que les pasaron a las personas y qué es lo que le hizo encontrar a Dios. Entonces también te agradezco por estar acá y contarnos tu historia honestamente, que también eso falta mucho en el mundo, la honestidad y la claridad.
Por eso te agradezco mucho y también el poder cambiar de perspectiva. ¿Por qué? Porque al tenerte acá, al escucharte, también yo como católico me caigo en algo muy fuerte que es en no sé, el juzgar, ¿no? Esta persona que violó a niños, a esto, a lo otro, para mí habría que matar. A esta persona que no se rehabilita. Y sin embargo, siempre, siempre, siempre hay casos excepcionales. Después, yo no soy nadie, no soy quien para decir ni dictaminar la vida de alguien. Pero tu caso es un ejemplo también de que todo se puede, ¿no? Y que Dios todo lo puede. Entonces me encanta tenerte acá y me gustaría saber si mirando para atrás ves a Dios en tu vida. Si te parás desde acá, en este preciso momento, y mirás para atrás, Penal de Libertad, en Paraguay, en Buenos Aires, todo, ¿ves a Dios? Mirá, está buena esa pregunta. No, hoy te puedo responder eso. Hoy no, hoy día, no hoy lunes, ¿no? Pero hoy en esta época de que desde chiquitito, desde que yo estaba en la calle, desde que mi viejo me quiso violar, desde las cárceles que me tocó, desde tengo balazos en la espalda, en las piernas, en la cabeza. Nunca, jamás, nunca, jamás, ni un solo día en mi vida Dios estuvo alejado de mí. Jamás, jamás. Yo no estaría acá sentado. Entiendo que todo eso me empujó a esto que soy hoy. Ni mejor ni peor que nadie. Hace muchos años, muchos, 20 y pico de años, llegó un versículo a mi vida que está ahí en Romanos capítulo 8, versículo 18. Y dice, pues tengo por cierto que ninguna de las aflicciones del tiempo presente son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y yo entendí que todo lo que me estaba sucediendo, yo tenía que cambiar el foco. Por eso que la Biblia dice de que he puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y empecé a mirar a ese que siempre estuvo. Nada más que un día yo lo vi. Mi mamá, por eso personas que puedan escuchar esto y mamá que tengan a sus hijos pasando por diferentes situaciones, cristianos y no cristianos, porque dentro de la iglesia hay muchos casos, mamá que están orando por hijos que están perdidos en vicio o en violencia o en la calle o en las cárceles. Solamente oraba, mi vieja oró 21 años de rodillas. Y por un imposible, ella pedía que yo saliera en libertad el día que me condenaron a prisión perpetua. Pedía que yo esté sano cuando me dio una parálisis facial por el balazo en la cabeza. Y pedía que yo sea cristiano cuando yo tenía un resentimiento, un odio con Dios, porque yo creía que Dios me había abandonado. La importancia de la oración, ¿no? Nosotros tenemos que orar por alguien. Alguien oró por mí. Hace unos años atrás tuve una enfermedad fuerte, salada. Y me fui a la misma persona que oró 21 años. ¿A dónde quiere que vaya? Yo me fui para mi vieja, pero no por mamero, o porque me fuera a ayudar, o porque o por la caricia, que todo eso estuvo, pero es la persona que oró por cosas que orar desde la perspectiva de la Biblia, no pensando estoy orando por el pastabacero, orando por los presos, no, adentro de la cárcel tenemos un montón de hermanos. Y la iglesia no se copa en tomarse unos minutos al día en orar, no lo vaya a ver, aunque la Biblia nos manda, católico, evangélico, metodista, bautista, adventista, la misma Biblia nos manda ir y visitar al preso como si estuvieras preso. Me visitaste al preso, a mí me visitaste, dice Jesús. Y alguien me llama a veces los pastores y me dicen, vos que tenés el ministerio de cárcel, Amorín. No existe el ministerio de cárcel. Existe los que obedecen a la palabra y van al preso. No puedo ir, haga un paquete y mande a cualquier preso, porque adentro de la cárcel hay pastores, hay profetas, hay evangelistas. Estaba yo, que nunca me mandaron ni un pan. Entonces, pero estaba mi vieja orando acá afuera. Habrá habido más gente orando, pero que mi vieja oró 21 años, oró. Entonces hoy cada tanto elijo a alguien por el quien orar hasta que suceda. Hasta que suceda. Vos me decías unos días, como marcándome que vos sos católico, y yo te decía de lo que yo siento. Yo tengo amigos muy católicos, qué sé yo, el padre Moyano de allá de Canelones, amigos. Y vos me decís, no, pero él es cura, por mí, yo sé que seguimos el mismo Dios.
Pero vos adorás esto, y ¿sabés cuántos pastores le comen el diezmo a la gente? Y ¿sabés cuántos pastores miramos a las hermanas y engañamos a nuestra mujer y mentimos y esto? Somos seres humanos que seguimos a Cristo. Ujú. El que después ve, por eso dice la Biblia, ya por Éxodo 33, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera. No, Exacto. pero a veces creemos que tenemos la llave del cielo, no, nos salvamos los evangélicos, no, nos salvamos los católicos, no. No, yo te hice No, yo te entendí. ese inciso porque capaz que como evangélico te daba cosa salir en un programa católico que... No, si vos sos Pero- hermano, somos hijos del mismo padre. Eso es lo que yo quiero ir también, que lo quería hacer más adelante, porque hay mucha gente que se pelea, que es lo que yo no quiero que hagan, que se pelean entre católicos, evangélicos, mismo dentro de la iglesia. Si bien rezamos distinto, tenemos cosas distintas, los dos creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Listo. Ya está. No hay que sembrar odio, no hay que pelear. Miren los testimonios de vida, escuchen, recen, que ahí está lo importante. Jesús está ahí, en esas cosas. Me gusta hacer este inciso porque hay mucha gente que tiene ese odio y ese don de querer saber, de tener la verdad. Sí, yo soy católico y pienso, tengo mi credo y no lo dejo por nada. Vos sos evangélico y no lo dejas por nada. Cada uno tiene su propia verdad, no hay que imponer, no hay que hacer proselitismo. Y bueno, quiero hacer este énfasis porque me parece importante que luchar contra el odio, ¿no? Porque Jesús vino a dar un mandamiento nuevo, que es amar Ah, los unos a los otros. Hay algo importante acá, que es en el podcast anterior que tuve con las monjas carmelitas, lo que decían es que te van a examinar en la medida de cuánto has amado ujú. y en cuánto te has dejado amar. Entonces, yo creo que la clave va por ese lado, ¿no? El poder amar. Es que, por eso dice que con eso cumplimos con casi toda la ley. El resto son moneditas, que creo Ujú. que las va a poner el Señor. Esas moneditas que faltan. Pero acá en la tierra tenemos una sola misión. Amar a las personas. Ujú. No sectarizar, no aquel se lo merece, aquel no se lo merece. Entonces no hay gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Yo no merecía ese abrazo. Por eso que hoy abrazo y alguien me dice, pero con un abrazo para la bronca, sí, claro. Sí, sin duda que con un abrazo se paran. Claro que con una mirada, con un gesto, porque te pueden regalar 10 panes por día, pero no amarte. Ujú. Entonces hace un tiempo nosotros llevamos comida a la aduana y un día se me ocurre decirle a mi equipo, decir, loco, vamos a hacer una parrillada en la calle, para los pibes de la calle. No, ¿te parece, Gustavo? Sí, digo, vamos, cada uno traigamos 2 o 3 chorizos, lo que podamos, y nos vamos. Y claro, vos decís a la gente de la calle, che, vengan que vamos a hacer una parrilla gratis, se vienen todos. Pero hicimos una rueda, oramos, a alguno le dije, vos agarrar la parrilla, vos cortás los pan, vos ponés mayonesa, y uno después que comimos me dijo algo que a mí me impactó, Jonah. Me dice, pastor, me dice, acá nosotros no nos morimos de hambre, yo serio, yo vivía en la calle. Los católicos nos traen comida, la persona de alguna fundación, algún empresario, algún evangélico, la gente común que le pedimos, nunca nos falta comida, pero nunca nadie come con nosotros. Entonces no es el chorizo, es comerlo con él el chorizo, que hace frío y comerlo en la calle sentado con él. Y aprendes cosas, yo aprendo mucho en la calle, mucho aprendo. Aprendo con gurises que trabajo vulnerable o en situación de calle o en adicciones, en entender que son mis hermanos y si no son, tengo que luchar para que lo sean. Ujú. Acarrear gente para el reino, no para el culto. Ujú. Llevarlo al culto es fácil, pero llevarlo al cielo no. Muchas personas le habrá quedado en la cabeza cómo es que tuvo Perpetua y está acá hablando conmigo. ¿Cómo termina esa fase? Faltaba en el 2009 me llaman para hacerme un juicio oral y público que duró un montón de días en Lomas de Zamora, el juzgado de ejecución 1, que estaba Segundo, Martínez y Salchargués, eso era el tribunal. Y me hicieron ese juicio, realmente hice cosas aberrantes en mi vida, pero yo estaba condenado y realmente bien maltratado por algo que yo no había hecho. ¿Y quién te cree? Era como el cuento del lobito. Y gente, los jueces escucharon al salir de la sala de audiencia en un receso a tomar un café, ellos escuchan un grupo de personas, supuestamente los buenos, tramando cómo involucrarme en algo. Acuérdense que el que tiene la cicatriz en la cara, cuando entren vos decís esto, vos decís lo otro, vos decís aquello.
y ellos toman la decisión de venir y rever una causa y a los días me condenan a 19 años. Me sacan la letra, me sacan la prisión perpetua y me dejan una condena única de 19 años y yo ya estaba pasado, yo ya llevaba 21, así que a la noche quedaba en libertad. Yo tenía Fernando Burlando de abogado, pero tenía que venir a Uruguay, después lo entendí con los años, el propósito de Dios, pero yo tenía que venir a Uruguay a pagar la fuga, aquella del año 92, que supuestamente tenía que haber caducado o prescripto legalmente porque pasaron los 10 años, pero hubo un juez acá, que nunca supe si lo usó Dios o el diablo, Salazar, y que todavía está, y él me recibió y me dijo no quería escuchar nada de mí, que yo era esto, que yo era lo otro, que yo era aquello otro, y me mandó para la cárcel a cumplir una condena que realmente legalmente tenía que estar prescrita, porque fue del año 92. Pero después entendí que, bueno, gracias a ese juez, no sé usado por quién, aparecí en Concar, edificamos un pabellón cristiano, me trasladan después para la cárcel de Punta de Rieles, la unidad número 6, edificamos una iglesia y todo lo que conlleva esa iglesia. Se edificó otra iglesia más en la cárcel de Canelones. Entonces entendí que esos 3 años yo no iba a devolver vida, pero pude marcar un precedente dentro de las cárceles y decir, cada vez que nombran una iglesia, esta yo hice, yo levanté, yo pagué, yo tuve cientos de presos bautizados, pabellones cristianos en Concar, donde realmente módulo número 2, donde era el oeste, loco, de la violencia que había. Y bueno, pude llevar a Cristo a esos lugares. Quiero recalcar algo que no dijiste, que, bueno, un poco lo dijiste al principio, que ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo, que vos, claro, cuando vos volvías a Uruguay, te enfrentabas con esos presos que querían que vos fueras su líder y que cambiaras pila de cosas y que seas como su prócer, y sin embargo pasó algo curioso, ¿no? Esa fue la cárcel más difícil. Llegué, me metí para la celda, yo tenía una Biblia, una Thompson, que son grandotas, y digo, me metí adentro y afuera se escucha viste, como el zumbido de las vocecitas, esperando que vos salgas y marques tu política, quién vino, es fulano, mira que fulano se fugó de acá. Y en la misma celda, yo volví a la misma celda, la 118, que todavía tiene los barrotes soldados de cuando yo los corté para irme. Yo me llevo a la misma celda y decía, ¿cómo salgo ahora? Y le digo que ya no soy más ese loco. Y me acuerdo que salí, porque puede ser un problemón, pero también la Biblia dice de que ninguna arma forjada va a prosperar contra mí, entonces contra nosotros. Y salí y digo, Ulises, mira, acá las cosas van a cambiar así, ya sabemos, me dijeron, esperando lo otro, ¿no? Digo, mira, loco, acá vamos a orar por las visitas, vamos a no hacer cosas que no hay que hacer, no robarnos entre nosotros, vamos a tratar de vivir bien, de ayudarnos, de un montón de cosas bíblicas. Digo, yo soy cristiano, no quieren cantarlo, no canten, yo canto, yo leo, yo hago todo, yo hacía el culto yo solo. Digo, y el que no quiere nada más le pido que no moleste. Y me metí para adentro de la celda. Diciendo, lo que me va a esperar ahora. No, que se viene, claro que sí. Es algo muy difícil. Porque pero no eran pabellón evangélico, ¿no? Eran pabellón en módulo. Claro. 5, nada que ver, ¿no? Y al rato viene uno de lo que era bastante violento. Me dice, ¿sabés que mi mamá es diácona en la iglesia? Digo, sí, diaconisa. Me dice, sí, claro. Mirá, vino otro, me dice, ¿sabés que yo iba a la escuelita bíblica de chico? Vino otro, me dice, ¿sabés que mi señora va a la iglesia de tan? En síntesis, eran un montón de ovejas disfrazadas de lobo. En síntesis, faltaba alguien que se mostrara. Claro que costó, y alguien, el otro día hablamos, digo, mirá, loco, yo vuelvo a los 50 y pico años de iglesia y permanezco y permaneceré con todos mis errores, mis defectos, con todo mi pasado. Nunca jamás, vos me decías recién, nunca dejaría ese evangélico, eso no lo sé. Lo que sí sé es que nunca dejaría de seguir a Cristo. Jamás en mi vida, no soy fanático. Tengo amigos por todos los lados. Tengo amigos testigos de Jehová, que discrepo si será una religión, una secta, no sé qué, pero tampoco me interesan las personas. Me interesa que criticamos y abrimos las redes sociales y cuando vemos chusmerío, murmuración y pelea, la vemos entre los cristianos. Sí. No vemos macumberos peleándose, no vemos ateos peleándose, no vemos mundanos peleándose, vemos nosotros, fíjate sí, pero ese pastor no sirve, sí, pero el católico esto, sí.
Hay que Exacto. dejarse embromar y empezar a amar a las personas sin mirar quiénes son. Exacto. Amar sin mirarlo, porque No, si y, lo miras res- mucho no lo amás. y respetar también. Cada uno es lo que es. Cada uno cree, y bueno, A mí me abrazaron siendo asesino. Ese me mostró a Cristo a mí. exacto. Hoy es fácil, ¿quién no le abrazo? Vino el pastor a morir, le damos un abrazo, un aplauso me dan a veces. Y yo por dentro digo, pensá que en aquel momento ni mi mamá me abrazaba, ni yo me hubiese abrazado, porque era basura, literalmente, eso era. Ujú. Pero hay que amar a ese tipo de personas, porque si no yo no estaría acá. Si ese loco no me hubiera abrazado, Ujú. yo seguía siendo el mismo negro resentido. Nosotros necesitamos amar, amar. Hoy yo tengo necesidad de amar a las personas, pero no lo digo de santulón. El que me conoce sabe que no, nada que ver. Necesitamos amar a las personas, abrazar a alguien, mirarlo a la cara, decirle que de todo se puede salir, que Dios existe, que Dios es real, que Dios está vivo, loco, que Dios te habla, que Dios te escucha, que el espíritu es algo que está dentro de nosotros como un bebé, que hay que cuidarlo, pero hay que dejarlo también que salga a través de nosotros. ¿Y cómo sale? A través de un gesto. Pero no saludamos al vecino porque es macumbero. Al otro no lo saludamos porque hizo un relajo bárbaro a la noche y puso la música a todo lo que da. Dale, saludalo, dale un abrazo, porque mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Me encantan tus palabras. Para ir terminando, me gustaría hacerte una pregunta antes de la última. Me gustaría saber qué le dirías a ese joven que está viendo tal vez el video, o le llega por reel, o le llega que está por entrar en este mundo de la delincuencia, que tiene amigos que tal vez tampoco ayudan mucho para poder llevar una vida bien. ¿Qué consejo le darías? Viste que podría caer en la típica de decirte es lo peor que te puede pasar, que guau, 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 pero ellos quieren vivirlo. Y sin embargo, lo que sí le puedo decir a esos jóvenes, que así como está, drogado, con el arma en la cintura, con ganas de hacer esto, con ganas de hacer lo otro, que busca a Cristo. Porque el que cambia a las personas es Cristo. La Biblia dice que el que convence de pecado es el Espíritu. Entonces yo le podría decir 1000 consejos de hombre. Lo que yo te puedo decir, que podrido como esté, te acerca a Cristo. Y Él te hace la limpieza. Es como el vaso sucio. Metelo en el agua, que el agua solita hace su trabajo. Ujú. Va depurando lo malo. Podría recaer, mirá que no sirve, mirá que es una vida de esto, mirá que es una vida de lo otro. Lo que sí te puedo decir que donde sea que esté, búscalo a Cristo. Donde sea, porque es el que te transforma. Gracias por las palabras. Por ahí pasa. Para mí me fue así. Cuando me acerqué me fue bien. Y cada vez que titubeo, me reacerco. ¿No? Porque Él es el que nos cambia. La obra que Él comenzó, que es la humanidad, Él la va a ir perfeccionando. Me encantó. Muchas gracias por las No, palabras. por favor, Dios los bendiga mucho. Y llegamos al momento donde se hace presente el nombre del canal. Última pregunta. Y me gustaría hacer este ejercicio contigo. Imagínate que estamos acá, solos, no hay ruidos, no hay nada. Y de repente se aparece Jesucristo. Te mira, te llama por tu nombre, Gustavo. Te dice, ¿cómo estás? ¿Qué harías? Nada, le daría un abrazo y le diría muchas gracias. Nada más. Eso no. Bueno, para finalizar, nosotros regalamos un rosario Nada, muchas gracias. de las hermanas carmelitas. Y bueno, decirles que es importante la oración y el poder acercarnos a Dios. Así que te doy muchísimas gracias por dar tu palabra y por mostrarle al mundo que Dios lo puede todo. Así es. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho.